La grabación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le continúe grande y ricamente donde quiera que usted se encuentre. Alabado sea Cristo. Y en esta noche yo quiero leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, su capítulo 1, verso 1, y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo vamos a dejar ahí. Bendito sea Cristo. Mis amados hermanos, aquí el texto, el escritor de Hebreos, nos está diciendo que Dios ha hablado muchas veces, muchas incansables veces ha hablado Dios, y de diferente manera. Dice que ha hablado por medio de los profetas, y le habló por medio de los profetas a los padres. Aleluya. Dios ha hablado de forma audible. Dios, oiga, llamó a Moisés y habló cara a cara con Moisés. Y lo llamó con voz audible desde la zarza ardiente. Dios habló al pueblo de Israel por medio de los profetas. De varias maneras. Dios se revelaba a los profetas. Dios le hablaba a los profetas y lo llamaba, como en el caso de Samuel, que lo llamó directamente a Samuel, con voz audible. En otras ocasiones, como el profeta Daniel, Dios le habló por visiones. Dios ha hablado por señales en los cielos. Que en el momento del nacimiento del Salvador, de su santo Hijo Jesucristo, fue anunciado por medio de una estrella en el cielo. Dios ha hablado de diferentes maneras. Dios, en este último tiempo, como dice el escritor en Hebreo, en este último tiempo ha hablado por medio de su Hijo, porque vino directamente Jesucristo y habló el mensaje de salvación para todas las naciones. Y Dios nos sigue hablando a nosotros hoy en día por medio de su santa y divina palabra. Aleluya. Que Dios nos dejó su palabra, por la medio de la cual nos sigue hablando hoy tras cada día. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque Dios habla de muchas maneras. Y yo quiero que usted vea, hoy estamos a 17 de marzo del 2021. Y yo quiero que usted escuche las noticias que salen del Medio Oriente, específicamente de Israel, en este fin de semana. Oiga, escribí este texto que quiero irlo compartiendo con ustedes. La Biblia profetiza que para la semana 70 de Israel, o la gran tribulación, el pueblo judío reconstruirá nuevamente su templo en lo que se conoce como el tercer templo. Israel tiene todo lo necesario para la construcción del templo, incluso el inmobiliario que exige la ley mosaica para el servicio en el templo. El principal obstáculo para la construcción es que en el lugar donde debe ser erigido el monte del templo está actualmente controlado por los musulmanes, y es el lugar donde actualmente se encuentran las mezquitas de la Cúpula Dorada y Al-Aqsa. Pero a medida que Israel continúa estableciendo relaciones y acuerdos de paz entre los países musulmanes de la facción sunita, hasta el momento van 6, en consecuencia del acuerdo de paz de Trump, llamado el acuerdo del siglo, y luego también llamado los acuerdos de Abraham, la narrativa sobre el monte del templo está cambiando. Escuche usted un reciente artículo publicado en el editorial Israel Today, y voy a citar lo que dice en este artículo. Dice, y cito, esto es del 8 de marzo del 2021, esta noticia, y dice: los saudíes dicen que el monte del templo
y Al-Aqsa, que es la mezquita, no son importantes para el Islam. ¿Escuchó eso? Dice el texto traducido al español aquí. En una mayor desviación de la narrativa palestina, los saudíes reconocen la conexión judía con el monte del templo. Según un grupo de saudíes y otros árabes de Oriente Medio en las redes sociales, el monte del templo e incluso, oiga usted bien, Al-Aqsa en sí no son tan sagrados para ellos. Eso es lo que están diciendo ellos. La semana pasada en Twitter, los saudíes llevaron a cabo una campaña para promover los verdaderos lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina, mientras minimizaban la importancia de Jerusalén en su religión. Uno de los tweets, sigue diciendo el artículo, uno de los tweets más virales fue publicado por el caricaturista saudí Fahd al-Jabiri, quien escribió que la dirección de las oraciones de los judíos no es importante para nosotros. Lo que es importante para nosotros es solo nuestra patria. Al hacer referencia a la dirección de las oraciones de los judíos, al-Jabiri reconoció implícitamente la conexión judía con el monte del templo, contradiciendo así la narrativa palestina sobre el asunto. Oiga usted bien, la narrativa con respecto a lo que es el monte del templo para los musulmanes, que es el principal impedimento que tienen los judíos para reconstruir su templo, porque ellos tienen todo listo ya. Y el problema es eso que tiene ahora mismo, el monte del templo está en control de los musulmanes, específicamente de los jordanos, que apoyan la causa palestina, los saudíes de facción sunita, que vienen de ellos mismos, que son musulmanes del Islam, están cambiando la narrativa. ¿A qué le huele usted a eso? Mire, sigue diciendo aquí el editorial. Un tuit en inglés de Marruecos, oiga, no solamente de Saudí, sino de Marruecos, oiga, realmente calentó a la gente, no solo al enfatizar que el monte del templo no es de particular importancia para los musulmanes, sino también al expresar la esperanza. Oiga ahora, sino también expresar la esperanza de que pronto se construya allí el tercer templo judío. Eso lo están diciendo los musulmanes. Eso lo están diciendo ellos, los marroquíes. Estoy leyendo el artículo que salió aquí de Israel Today, que lo estoy citando, alabado. Esto no es invento mío, esto si usted quiere, usted lo puede buscar en las redes sociales. Ellos están diciendo, óigate, también expresan la esperanza de que pronto se construya allí el tercer templo judío. O sea, no solamente ellos están cambiando la narrativa diciendo de que ese lugar, porque para los musulmanes supuestamente Jerusalén y el monte del templo era el tercer lugar sagrado para el Islam. Pero ahora ellos están diciendo que no. Que realmente el monte del templo no es tan sagrado para el Islam. Se está abriendo la puerta, mis amados hermanos. Oye, y miren este tiempo. Y para este tiempo. Para que se dé la construcción del templo allí, para facilitarle a Israel que vaya y construya su templo. Esta noticia sale reciente en esta semana. Sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo. Pero son dos noticias que yo le voy a traer. Esta es la primera. Espero que cuando usted escuche la segunda. Que digo, hermanos y hermanas, únanse al hashtag saudí. Está escrito en árabe. Este reciente movimiento de Twitter saudita que cree que no hay importancia del monte del templo para los musulmanes y la espera del tercer templo. Y siguen los tweets así mismo. Hubo una avalancha de tweets expresando apoyo e incluso amor por Israel de parte de los musulmanes, de esa facción sunita. Y estamos hablando saudí y Marruecos. Aquí, al finalizar el artículo, aquí dice Tom Nizani, que es el director de la Fundación de la Herencia del Templo, es un judío, le dijo a RUT 7
es un editorial en Israel, que esta es una oportunidad de oro. Y cita, al final es cada vez más claro que el principal obstáculo, el monte del templo, está en nuestras manos, tío. Esta es una oportunidad histórica para expulsar al Waqf hostil del monte del templo, que ellos son los guardianes de la parte de Jordania, son los guardianes del monte del templo actualmente. Y dice, esta es una oportunidad histórica para expulsarlo al Waqf hostil del monte del templo y transferirlo a la gestión israelí completa, que permitirá la libertad total de acceso y religión a la montaña, en cooperación con los emiratos, saudíes y marroquíes, judíos y no judíos, que alcanzarán metas compartidas. ¿Usted está oyendo eso? Hace tiempo, hermano, mire, la Biblia dijo, ¿por qué es importante esto? Y saber esto. Porque nosotros sabemos que para el último tiempo que está profetizado en la Biblia, la semana 70 de Israel, hace tiempo venimos diciendo, y la Biblia lo señala, de que el templo de Israel, el templo en Jerusalén, en el monte del templo, iba a estar reconstruido. Y eso está en el libro de Apocalipsis 11, y lo anunciaron los profetas también. Y aquí nosotros estamos viendo pasos firmes hacia esa profecía. Pero esa profecía está determinada para la semana 70 de Israel, o lo que se conoce la gran tribulación. Y cuando nosotros estamos viendo que esto está sucediendo, mi amado hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Que nuestra redención está muy cerca. Que la redención de los creyentes en Cristo Jesús está muy cerca. Porque la gran tribulación es un tiempo donde Dios va a tratar con Israel para la salvación del pueblo que él escogió, de los escogidos del pueblo de Israel, que aún no conocen a su Mesías, pero que lo van a conocer. Esto a nosotros nos tiene que dar una alerta, mis amados hermanos. Y ustedes tienen que entender que las cosas que están pasando no son por casualidad. No son por casualidad. Yo quiero que usted escuche esto, porque nosotros al principio leímos Hebreo, donde quien escribió la carta a los hebreos nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras, y Dios sigue hablando, porque todo esto que se va encaminando hacia la profecía de que lo que él dijo, porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y mire de qué manera ahora, porque le dije, Dios sigue hablando por medio de su palabra. Y yo quiero que usted vea ahora la noticia que sale ahora en esta misma semana, que tiene incluso fecha de hoy, porque esto salió ayer en la noticia. Ayer 16 de marzo. Yo quiero que usted escuche de aquí del portal de noticias de Israel, Israel 365 News. Oiga, para que usted vea que Dios sigue hablando. Aquí dice el título del artículo: conozca al Indiana Jones que llevó a Israel a su último descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Oiga lo que dice el artículo. Le quiero hacer un paréntesis aquí para indicarle que los rollos del Mar Muerto fueron encontrados el siglo pasado, a mediados por ahí, que son unos pergaminos que se encontraron cerca del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, que fueron unos pergaminos que estuvieron por miles de años allí y que se encontraron para este tiempo, hace más de 70 años, que validan el texto bíblico que nosotros tenemos hoy, porque allí se encontraron fragmentos de la Biblia, de los libros que hay, incluso una copia del libro completo de Isaías que actualmente se encuentra en el Museo de Israel. Pues fíjese que allí fueron y encontraron lo siguiente. Miren lo que dice el artículo. La misión de recuperar lo que muchos llaman el mayor hallazgo arqueológico en Israel
en 60 años. Esto fue lo que encontraron, usted verá. Según ellos, este es el mayor descubrimiento arqueológico en los últimos 60 años de Israel. Y usted se preguntará, ¿y por qué en este tiempo? Oiga, ¿qué fue lo que encontraron? Israel 365 News informó sobre un descubrimiento arqueológico histórico el martes que involucró el descubrimiento de fragmentos de un pergamino bíblico escrito en griego que incluía libros de los profetas Zacarías y Nahum. Oiga, de esos dos profetas específicamente, de Zacarías y de Nahum. El descubrimiento también reveló un alijo de monedas raras de la era de Bar Kokhba, un esqueleto momificado de una niña de 6.000 años de antigüedad y una canasta completamente intacta que data de hace 10.500 años. Alabado sea el nombre del Señor. Bar Kokhba, en esa época fue una revuelta que se hizo contra el Imperio Romano, que hicieron los judíos contra el Imperio Romano. Alabado sea el nombre del Señor, pero que los judíos fueron esparcidos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire el texto que ellos encontraron. Los fragmentos que ellos encontraron, mire qué fueron de los fragmentos que ellos encontraron allí. Porque no es coincidencia que esto se haya encontrado después de que encontraron aquello de Qumran, ahora, porque todo esto fue, fueron complicadísimos para ellos llegar al lugar donde estaba esto. Y después de 60 años de que encontraron aquellos en el Mar Muerto, ahora viene encuentra esto y miren los fragmentos que ellos encontraron, tanto de Zacarías como de Nahum. De Zacarías fue Zacarías 8 del verso 16 y 17 y de Nahum 1, 5 y 6. Y vamos a leerlo para ver qué es lo que dice. Porque puede ser que Dios le esté hablando y él esté mandando un mensaje. Y déjame decirte que el hecho de que el texto haya sido encontrado en griego, quiero que tú sepas que la Biblia y el Antiguo Testamento, que son estos profetas, fue escrita en hebreo y en arameo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el asunto de que estos textos y esta copia estén en griego, usted sabe lo que está diciendo. El griego es, y proféticamente es a las naciones. Así que este texto que ellos encontraron puede ser un mensaje de Dios a las naciones. ¿Usted cree en coincidencia? Yo no creo en coincidencia. Dios tiene todo perfectamente planificado y en este tiempo manda su propia palabra para que sea encontrada, y yo quiero que usted escuche qué es lo que dice. Y vamos a ver primero Zacarías, alabado sea el nombre del Señor, 8. Zacarías 8, 16, 17. Mire qué dice. Esto fue lo que yo encontré. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y es un mensaje que Dios le está mandando a las naciones. ¿Sabe por qué? Dios le está mandando un mensaje a las naciones. Y Dios le está mandando un mensaje a los poderosos y a los que gobiernan este mundo. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hable verdad cada cual con su prójimo. Porque los gobernantes del mundo están mintiendo al mundo. Le están mintiendo al mundo y un mensaje que Dios le está mandando a él. ¿Por qué sale esto en este tiempo? Eso no es coincidencia. Es la palabra de Dios que Dios le está enviando para hablarle a las naciones. Juzgar según la verdad. Y no piensen hacer mal a su prójimo. Porque las naciones aún se han empeñado en hacerle mal a su prójimo. Y han tramado un plan, aleluya, para hacerle daño a su prójimo. Pero Dios le está diciendo a las naciones que Él tiene la última palabra.
Esto no es coincidencia, hermano, de que este texto se ha encontrado ahora en este tiempo. Y mire lo que dice entonces el texto de Nahum. Y yo voy a leer este texto, yo voy a leer el capítulo 1. Yo quiero que usted lo lea después tranquilito en su casa entera. Porque esto es lo que Dios le está mandando a decir ahora, en este tiempo. Mire lo que dice Nahum. El texto específicamente que yo encontraron, el capítulo 1, versos 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y el 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenan las peñas. Usted sabe de lo que está hablando ahí. Está hablando del día de Jehová, de la ira de Jehová. ¿Será que Dios le está diciendo a las naciones que el día de su ira ha llegado? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo. Dios ha enviado su propia palabra para que sea descubierta en este tiempo y el mensaje que Él está mandando. Ha llegado el tiempo de la ira de Dios, mis amados hermanos. Así que no te equivoques. No te equivoques con las cosas que están pasando. Todo esto que está pasando está profetizado. El templo va a ser reconstruido. Y Cristo viene pronto. Iglesia, simplemente te digo, prepárate. Prepárate porque el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amigo que me escucha, arrepiéntete de tu pecado, conviértete del mal camino que lleva y ven a Jesucristo para que te libre de la perdición eterna y de lo que viene. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor viene a buscar un pueblo que le espera en espíritu y en verdad y en santidad. Iglesia, levanta la cabeza porque tu redención está cerca. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde infinitamente. Amén.